Hola, hola chicas y chicos, muy buenas noches a todos los que ya están esperando esta gran entrevista de la noche de hoy. Me estaba sonriendo porque hoy ya nuestro queridísimo doctor Omar hizo su jornada allá con Cindy y súper bien le fue, gracias a Dios. Entonces, muy bonito recordar lo que iba a hacer hoy allá en esa ciudad. Y como ustedes saben, lo prometido es deuda, muchachas. Aquí le traemos lo que quedamos pendientes en la charla educativa del año pasado. Por aquí ya tenemos bastantes conectadas, me alegra mucho, pero mucho. Por acá ya está Alejandra. Hola, Ale, buenas noches. Cindy Yepes, como siempre, desde Apure, Venezuela. Lucía, desde Cali. Doña Yolanda, mi queridísima Eli Nerios, desde Guatemala, creo que está, si no en El Salvador. Y Juliet. Entonces, las demás las felicito por esta, siempre estar queriendo aprender y bueno, de tantos mensajes que cuándo será por fin que el licenciado nos va a completar esa charla educativa, pues aquí lo tenemos hoy. Recordemos quién es él, muchachas. Él es licenciado en Podología de la Universidad del Gran Rosario de Argentina, enfermero universitario en la Universidad de Ciencias de la Salud Argentina, tiene una diplomatura en biomecánica clínica del pie en la Universidad del Gran Rosario, docente de la carrera de Podología del Instituto Universitario Bolivariano de Tecnología, ITB de Ecuador. Tiene certificaciones en curaciones avanzadas de heridas y ostomías de la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo, formador de formadores, me gusta mucho esa palabra, del Instituto Universitario Bolivariano de Tecnología y es el gerente operativo y logístico de Podohealth. Entonces, recibamos con un gran aplauso a nuestro queridísimo licenciado Rubén Darío. Bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta noche. Las chicas vueltas locas por todo lo que quedaron pendientes. Eso era 24, 31, primeros de enero. ¿Cuándo es que el licenciado va a dar la charla? Dios mío, déjenlo que reciba el año. Hola, Yude, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para mí otra vez es un gran honor que me hayas invitado nuevamente a estos espacios de educación, ¿sí? Que, bueno, es muy importante, la cual agradezco también a todas las chicas presentes, ¿sí? Bueno, podamos compartir estos espacios, porque siempre digo, no hay mejor herramienta que la educación para poder ser mejores cada día, ¿no? Y sobre todo, bueno, en esta parte que estamos incursionando, que es en el tema de poder, ¿no es cierto?, llevar a todo prácticamente Latinoamérica, ¿por qué no decirlo?, con estas herramientas educativas que ClearSal a través de toda Latinoamérica nos proporciona y del cual yo estoy muy, muy agradecido. Y bueno, aquí estoy para lo que ustedes necesiten saber y bueno, contentísimo nuevamente y ojalá que pronto, pronto, pronto nos podamos ver en persona. Así sea, en el nombre de Dios, pues tenemos como para seguir un orden, para no interrumpirlo. Como le digo, todas las chicas están muy, pero muy interesadas en este tema, incluyéndome, me incluyo. Claro que sí. Entonces, pues dejarlo que usted nos guíe y luego hacemos preguntas. Claro que sí. Y bueno, sin más ni más, cuando usted desee, queridísimo colega, Claro, comenzamos. claro que sí. Por favor, Saulo, como siempre, tiene allí cualquier cosita, Ya, y ya ahí Saulo vamos. se la pasamos. Claro que Esta, sí. como habíamos quedado en la charla pasada, que pendiente con el instrumental para las onicotomías correctas Así es, eh, en los niños, pues, en los infantes y su uso. Así así es. que es lo que trae el licenciado la noche de hoy para nosotros. Busquen sus cotufas, bueno, sus palomitas de maíz, Palomitas de maíz. como más le dice, en todas Sí, partes tienen un nombre distinto, sus crispetas acá. claro, Y claro. aquí pendientes de esta tremenda clase.
no se Claro la que pierdan. sí. Igual Ahí su lápiz y cuaderno en mano para poder anotar algunos tips, ¿sí? Igual de todas maneras, como siempre decimos, estos espacios a través de ClearSal pueden tener mi total apoyo, ¿sí? Para que, bueno, cualquier situación que sobrevenga luego de esto, poder solventarlos, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a dar continuidad de este tema tan interesante y a la vez importante dentro de todo lo que hacemos, la parte de quiropedia, ¿no? Y quiropodia, eh, en esta situación que es también a la vez un poco complejo porque resulta, Yude, que tratar infantes actualmente, más allá de toda la parte técnico que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Es la parte teórica, sí, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder realizar algún procedimiento en estos niños. Valga la redundancia, utilizamos infantes, pero si vamos por pediatría, sí, en la primera visita o el primer contacto que debería tener, ¿no es cierto?, todas las personas bueno, que nos están viendo, tanto padres, madres bueno, cuidadores y, ¿por qué no? Bueno, las chicas que están aquí ahora presentes, es que a partir de los 4 años sería lo ideal, ¿no? Para esta visita que estamos diciendo. Pero, sin embargo, fíjate, Jude, que te voy a contar algo, que hay muchas casuísticas, o sea, muchos casos específicamente que hemos tenido y se tiene a diario con frecuencia en las atenciones, que son niños de a veces 1 año de edad con ya algunas alteraciones en las uñas, del cual necesita, ¿no es cierto?, esta parte de lo que se llama la onicotomía, ¿no? O la onisectomía también, técnicamente hablando, se puede decir, ¿no? Que es justamente este procedimiento que se realiza en las uñas cuando existe alguna alteración estructural y, bueno, todo el resto de cosas que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de toda esta charla y esta entrevista. Entonces, por favor, si me pueden colocar las primeras diapositivas, que no la estoy viendo. ya listo, Saulo está allí. Buenas noches a todas, chicas. Marisol, Alma, por ahí se cambió el usuario. Ahí la Bien, tenemos. claro que sí. Bien. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar hoy día de instrumental, ¿no es cierto?, para los infantes y el uso. Como ustedes saben, bueno, la podología pediátrica básicamente es bueno, la podología infantil también se llama, pues, ¿no? Trata todas aquellas alteraciones y defectos estructurales o funcionales de los pies en los niños. Como yo decía, ese rango, ¿no es cierto?, de cuando hablamos de la parte infante, va desde que prácticamente desde los 0 años de nacido hasta los 4, y de ahí en adelante otra vez hasta máximo, pasando los 12, 13, incluso, Yude, vamos a tener esa atención, ¿no es cierto?, en podología pediátrica, porque sabemos, bueno, los pies de los niños cuentan con gran cantidad todavía de cartílagos, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, que se irá, sí, osificando poco a poco para que podamos nosotros tener, ¿no es cierto?, digamos, o más bien el niño puede ir desarrollándose a medida que va creciendo. A medida que va creciendo y desarrollando la parte ósea, también se va desarrollando el tema del crecimiento de la uña. Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta es poder identificar ese pie, cómo es el pie en el nacimiento. Fíjense ustedes que a los primeros años de vida el pie es cartilaginoso en su totalidad, ¿no es cierto? Y que es muy vulnerable a cualquier tipo de agresión externa, ¿sí? Por eso que también esto es otro tema también que lo podemos volver a seguir hablando, porque pues hay mucho tema por hablar y realmente por compartirles, porque pues igual esta parte de la podología pediátrica es sumamente, digamos, yo la quiero muchísimo y me encanta la parte pediátrica y creo que justamente como dice la Organización Mundial de la Salud, fíjate, Jude, que justamente ahora lo que les interesa es justamente esta población infantil para poder prevenir, ¿no es cierto?, a futuro todas estas alteraciones que se dan, pues patológicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando el niño comienza, ¿no es cierto?, a dar sus primeros pasos, lo importante de todo esto es evitar su sobrepeso y afianzar los pies, sobre todo con un calzado correcto, que ahí es que yo decía, ¿no?,
que tendríamos también que tener mucho cuidado y tener en cuenta, según la edad de este niño que esté pasando, ¿sí? También utilizar una adecuada calzadoterapia, si se puede decir, o el calzado correcto para ese piecito, porque pues fíjense ustedes que cuando nosotros, digamos, controlamos esta parte del calzado correcto, toda la posición del talón con el contrafuerte seguro y que también o no oprima en exceso sus dedos con una suela flexible, ayuda también, ¿no es cierto?, a lo que sería el desarrollo de su marcha, ¿sí? Recordemos que la marcha del niño se va afianzando hasta más o menos 9, 10 años y hasta los 11 o 12 también en ciertas poblaciones, esa marcha ya es definitiva durante todo el largo de su vida. Y fíjense qué importante es identificar a tiempo, ¿no? Todas estas alteraciones que pudiera tener este niño apenas nace, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. En ese primer año, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se realiza el corte de uñas en el recién nacido. Fíjense que el primer corte específicamente de uñas del recién nacido debe ser realizada por el podólogo específicamente, porque pues igual desde ese momento se deben asentar todas las pausas, ¿no es cierto?, para cada caso en particular. Fíjense ustedes, chicos, que a partir de eso, porque eso nos dice unas pautas para cada caso en particular, porque obviamente todas las personas tenemos una individualidad y una integridad, ¿no?, anatómica diferente a cada persona. Es decir, que, por ejemplo, la anatomía de un niño o el hijo de Jude no va a ser lo mismo que el hijo de María Cecilia, ¿no es cierto?, que tiene otras condiciones desde el útero, vaya, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta y debe enseñarse. Aquí viene lo importante también, porque ustedes como personal, ¿no es cierto?, que realiza estos procedimientos, deben enseñarle y decirle al papá o a la mamá, enseñarles o a las cuidadoras, bueno, a las niñeras, a las que esté a cargo el niño, porque muchas veces eso también es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces no son los padres directos que tienen el cuidado de los niños y, bueno, es sumamente importante que también lo sepan, pues, ¿no? Que de ahí en adelante mantengan esas uñas, no sea fuera la posibilidad que existiera, por supuesto, está de cualquier tipo de traumatismos, porque ya esa lámina es muy blanda, o sea, la lámina ungueal o la uña, ¿sí? Es muy, muy blanda y está íntimamente ligada al desarrollo del dedo, fíjate, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo del dedo, también ese dedo a nivel, ¿no es cierto?, de alrededor, por decirte, ¿no es cierto?, ungueal, o sea, alrededor del dedito, ¿sí?, de la uña, mejor dicho, también pueden tener alteraciones si estos cuidados no son debidamente adecuados, inclusive en tiempo y en forma. Es decir, apenas yo identifiqué, si no trato, eso puede evolucionar, ¿no es cierto?, de manera totalmente negativa y pues tenemos algo más complejo en ese sentido, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta todas estas indicaciones, ¿no es cierto? Fíjate vos que ya empezamos a hablar sobre el tema de la forma del corte de la uña que tiene que tener esta onicotomía u onisectomía, como también se puede llamar, que en la actualidad se realiza de forma recta y no cuadrada, como en la mayoría de los casos se tenía ese pensamiento, ¿no es cierto? Y ahora ya hay artículos científicos que nos indican que debemos realizar el corte adecuado, ¿no es cierto?, de forma recta, ya ¿no es cierto?, o en la mayoría de los casos como se hacía, sino más bien ya de forma anatómica, como ya lo vamos a ver más adelante. Este corte no coincide justamente con la anatomía de la uña o la anatomía ungueal del niño y esto va a provocar lesiones en el complejo ungueal. Cuando hablamos de complejo ungueal, nos estamos refiriendo a todos los componentes de la uña. Vale decir, la uña, ¿no es cierto?, por arriba, ¿sí? Y la uña también por debajo. Recordemos que la uña tiene una característica por fuera o la capa externa, ¿no?, de la uña que es de manera convexa y por debajo, ¿no es cierto?, que es cóncavo, que permite adherirse al lecho, ¿sí?, del cual eso es ahí donde viene, ¿no es cierto?, todos estos cuidados que también deben tener en cuenta a la hora de poder realizar estos cortes, ¿no es cierto?, y poder evitar cualquier lesión, como bien lo decíamos, como por ejemplo lo que se llama uñero o también técnicamente hablando las onicocriptosis o las uñas incarnadas, también se puede decir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué importante es
tener adecuadamente un corte, ¿sí? Y teniendo en cuenta la anatomía del dedo del niño, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, fíjense ustedes que aquí, como bien lo decíamos, ¿no es cierto? La forma de la uña tiene que, o más bien aproximadamente es del igualita al dedo donde se encuentra, por lo que su forma depende de esto, o sea, la forma de la uña va a depender también inmediatamente, va a ser influenciada por la forma que tienen los dedos. Fíjense que estos dedos, su forma, por la forma, se pueden clasificar en tres denominaciones: cuadrados, redondos y puntiagudos, que generalmente los puntiagudos son los dedos más pequeños, porque las uñas tendrán mucho más esta forma también, o van a adoptar esta forma del dedito propiamente dicho, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Bien, fíjense que acá hay una cuestión de cómo tenemos que hacer el protocolo de corte anatómico. Igual, de todas formas, este protocolo, ¿sí? Puede variar en función de la característica de la persona que estamos atendiendo en ese momento. Vuelvo a repetir, porque puede ser que también este corte anatómico, ojo, estamos hablando de un corte anatómico en condiciones de uñas sanas, ¿sí? Porque pues igual, de todas formas, cuando hacemos un corte para profilaxis o prevención de algunas de esas lesiones que bien nos nombramos anteriormente que podemos causar por un mal corte, ¿sí? Estos cortes pueden variar. Por eso que le colocamos aquí, ¿no es cierto? Y estamos brindándole esta información acerca del corte anatómico correcto. Esto está relacionado con la ergonomía del paciente y del podólogo. Fíjense ustedes que ya esto depende del resultado satisfactorio de todas las técnicas que podamos utilizar, como dije anteriormente, y este tratamiento y el cuidado de salud postural de ambos. ¿Por qué yo lo nombramos aquí, mi querida Ayude? Porque muchas veces, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que yo dije en la introducción, que cuando nosotros tenemos un infante en la consulta, los niños se vuelven irritables, se vuelven inquietos, se vuelven hasta un poquito reacios con la atención, ¿no es cierto?, en el momento, porque no es lo mismo que esté con la mamá muchas veces, que nos vean, ¿no es cierto?, que con guantes, que nos vean tal vez con una gorra o algo diferente. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la estrategia que usted va a utilizar también para poder que ese niño, usted tenga su atención completa. No sé, generalmente siempre hay estrategias como, por ejemplo, hacer algún tipo de juego, siempre tener, es recomendable también tener algún juego didáctico, ¿sí? Donde el niño pueda, según la edad, pueda distraer esa atención, ¿no es cierto? Y dispersarse un rato para que no esté, ¿no es cierto?, tan, digamos, molesto en ese momento porque le tocamos los pies. Fíjense que cuando estuvimos en Guatemala, justamente hablamos de esa parte y que nos ha demostrado, claro, que hay niños que tienen toda la atención, ¿no? Pero hay niñitos que realmente se ofuscan un poco porque, bueno, nunca fueron a una atención como con nosotros, o realmente tienen un poco de miedo. Pues, siempre causa miedo, ¿no es cierto?, ver una persona por ahí ajena al entorno normal que él tiene, pues, ¿no? Y bueno, y esto puede ser sentado o acostado para el paciente, ¿no es cierto?, que en este caso sería el bebé o el niño o quien estemos atendiendo en esas edades, en ese rango de edades, y sentados para el podólogo. Muchas veces también, esto también vuelvo a repetir, puede variar, mi Yude querida, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado atender pacientes de pie, o sea, que estando con la mamá de pie y tratando de amamantar a su niño para que se pueda calmar y, bueno, yo pueda realizar lo más pronto posible ese corte anatómico. Y pues bueno, pudiera ser que también eso depende de según dónde se ubiquen las lesiones, porque recordemos que puede ser, ¿no es cierto?, en el primer dedo, puede ser en el quinto dedo, en el tercer dedo, o en cualquiera de los pies, ¿no? Entonces, eso también es importante que tengamos en cuenta porque esas atenciones o esas, digamos, movimientos que podamos realizar con el niño sean las adecuadas, porque también nos va a permitir una mayor amplitud, ¿no es cierto?, de la atención y para que el corte sea el adecuado, porque si no, imagínense ustedes que están con el alicate allí justamente por cortar la uña, el niño se mueve y podemos cortar alguna otra porción subyacente o adyacente a la uña, ¿no? Eso también es muy importante, por eso hablamos de este protocolo de corte anatómico, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien,
Acá miren que también es algo importante la posición del podólogo nuevamente, como dice. Fíjense ustedes que en lesiones de los dedos se coloca, por ejemplo, cuando hablamos de lesiones, mi Yude, es cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de uñero, alguna micosis, ¿por qué no? Porque hay micosis infantiles también, que eso ya también podemos hablarlo, ¿no? Cómo es el tratamiento, y acá ya vuelvo a repetir, como dije anteriormente, hay muchas situaciones del cual yo tengo que ser lo medianamente observador posible para poder identificar qué es lo que tengo al frente para poder hacer, ¿no es cierto?, este procedimiento adecuadamente. Sí, generalmente siempre, digamos, o la piernera de la camilla tiene que realmente quedar a la altura del podólogo, cosa que nosotros podamos estar por encima, ¿no es cierto?, de el piecito del niño, que vuelvo a repetir, generalmente siempre lo hacemos en el regazo de la mamá o por ahí también, como me toca a mí, ¿no es cierto? Que ella lo tenga en brazos, que es mucho mejor a veces, porque realmente el procedimiento, la onicotomía en un niño con uñas sanas o láminas sanas no es tan, digamos, demorado, por así decirlo, ¿no? A diferencia de los tratamientos cuando tenemos que hacer otro tipo de tratamiento por otro tipo de lesiones o afecciones unguiales, ¿no? Y esto es importante también, que fíjense ustedes el tronco, el torso, que esté inclinado hacia adelante de manera que la columna siempre esté recta. Fíjense ustedes que eso también es importante, porque pues en la mayoría de las unidades que tenemos experiencia, adoptamos una postura que, bueno, vaya, después de estar varios tiempos así, varios minutos así, salimos más encorvados de lo que habíamos entrado a la consulta, ¿no? Con un dolor impresionante, que después tenemos que andar con el roll-on, ¿no?, de Clearsal para poder desinflamar un poco la zona, ¿no? Entonces, eso, fíjense, chicas, es importante, por favor, que lo tengan en cuenta, porque eso también hay que cuidar un poco de ambas partes, ¿no? Que es lo importante en todo lo que estamos hablando. Por favor, siguiente. Bien. Ahora sí, fíjense acá, presten mucha atención, lápiz en mano, la hoja, por favor, y preparen todas sus preguntas, porque vamos a lo más interesante que tenemos que tener en cuenta, que es el uso del instrumental y los equipos, ¿sí? Mucho antes que esto, tenemos que también recordar que, por favor, todo instrumental que se utilice para los pacientes deben tener el proceso debidamente de esterilización, ¿no es cierto?, y de limpieza previamente, para que podamos utilizar y tener ese entorno, ¿no es cierto?, o digamos, garantizar ese entorno saludable, que también se llama, ¿no?, para evitar contaminaciones cruzadas entre paciente y paciente. Cuando hablo solamente de esta parte del proceso de esterilización y limpieza, no solamente hablo del instrumental, sino también de todo el mobiliario, pues, ¿no? Porque ustedes imagínense que atendamos en el día, no sé, 12, 15 pacientes y después atendamos un niño. Los niños son mucho más vulnerables en ciertas situaciones en cuanto a la parte inmunitaria. Entonces, también, por favor, a tener en cuenta esa situación, ¿sí? Bien, el instrumental, ¿no es cierto?, como parte del equipo que vamos a utilizar. Fíjense ustedes que ahí hay una imagen, les tengo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver. Nosotros generalmente acostumbramos y sugerimos, ¿sí?, que todo este instrumental sea netamente para pediatría, que bueno, ahora vamos a ver parte por parte, y que esto debe solamente ser utilizado en personas pediátricas, porque está diseñado justamente de esa manera. Claro que sí, hay muchas casas comerciales que ofrecen, déjame decirte, no mucha variedad de instrumental pediátrico, pero sin embargo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber que sí existe instrumental pediátrico, ¿sí? Y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la costumbre, ¿no es cierto?, por, bueno, todos los protocolos que existen a nivel podológico, tenerlos, ¿no es cierto?, en unas cajas metálicas como estas, que son como, ¿no es cierto?, son muy pequeñitas, no sé si alcanza a ver la cámara allí, por favor, son muy pequeñitas, más o menos esto mide, la caja, digamos, completa, mide aproximadamente 18 centímetros más o menos, ¿sí? Fíjense ustedes allí, ahí estamos, de una profundidad más o menos de unos 3 centímetros, 18 por 3 centímetros más o menos, para que esto pueda alojar, ¿no es cierto?, el instrumental, y esto así pueda, digamos,
tener el proceso debido de esterilización también y tener preparado un juego, ¿no es cierto?, por patología, si se puede, o también para realizar, ¿no es cierto?, el procedimiento de onicotomía u onisectomía, como se llama, ¿sí? Bien, dentro de esa valoración que vamos a realizar inicialmente, usted va a identificar si ese niño, por ejemplo, que también es importante, volviendo al tema del instrumental, todo lo que vamos a utilizar lo vemos allí. Se llama el alicate pediátrico o tijera de uñas, que también esta tijera de uñas es permitido utilizar en infantes que rondan en las edades de 0 hasta 1 año. ¿Por qué utilizar esas tijeras de corte todavía en la actualidad? Porque recordemos que la lámina ungueal es muy blandita, ¿sí? Es muy fina y es muy pequeña. Entonces, de esa manera, realizamos el corte solamente donde necesitamos cortar, ¿sí? Entonces, esa tijera también es válida, por favor. Luego tenemos algo que se llama explorador. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese explorador? Como dice la palabra justamente, ¿no? Empezar, ¿no es cierto?, desde la parte matricial o desde la matriz o de la raíz de la uña hacia la parte distal de la lámina, hacia el pulpejo, ¿no? Haciendo unos leves movimientos para poder por arrastre, empezar a ver si es que allí no hay restos de piel acumulado, detritos que pudiera haber. Fíjense ustedes que a veces los niños, sobre todo de los 5 años en adelante, empiezan a ir a la escuelita de fútbol, hacen deportes, por las actividades diarias del colegio, llevan muchas horas de calzado puesto, entonces las mismas medias, entonces eso causa a veces en la grama, jugando, se llenan de tierra las uñas por debajo, entonces a veces se puede confundir, ¿no es cierto?, con algún tipo de alteración, como por ejemplo lo que se denomina cromoniquias, o sea, coloraciones de las uñas que son anormales, o se puede confundir hasta inclusive con hongos. Por ahí usted le ve la uña y dice, ah, no, esa uña está con hongos. Realmente, cuando usted va a valorar, identifica que lo que tiene ahí es detrito, o sea, suciedad, para que me entiendan, ¿no? Entonces, eso también pudiera utilizarse para el explorador. Luego vienen las gubias, ¿no es cierto?, que son de 1 milímetro pediátrico, 1 milímetro nomás, que ya le voy a indicar, ¿sí? Y que está aquí, que les voy a mostrar, por favor. Estas gubias son muy, muy finitas y como dice allí, ¿no es cierto?, son de 1 milímetro. También existen gubias mucho más finas. Acá, miren, aquí, por ejemplo, a ver si es que me capta la cámara. Esta, por ejemplo, es una gubia, ¿sí? Es una gubia para que ustedes puedan ver, así, ahí está, ¿sí? Ahí está, si lo ven, ¿sí? Ven que tienen como una partecita canalada, perdón, ahí, eso, una partecita canalada, ¿sí? Adentro, ahí más o menos, sí se ve como algo acanalado por dentro, ¿sí? Esto es muy, muy finito, ¿sí? Porque, bueno, pues como le decíamos, tiene la parte, ¿no es cierto?, de la lámina ungueal y también la piel es muy sensible. Fíjense que aquí también les traigo para mostrar otras gubias, ¿sí? Un poquito más anchas de punta, ¿sí? Aquí vamos a ver, aquí, así se ve ahí, ¿sí? Esto es más o menos de 1,5 milímetros. También un poquito más ancha para unos deditos un poquito más regordetes, si se puede decir, ¿no? Un poquito más los rodetes hipertróficos, o sea, un poquito más gordos los deditos, ¿eh? No sé si alcanzas a ver, mi Jude, me dices, por favor, para acercar más. ¿Sí? No, Bien. quiere acercar más, pero yo lo veo bien. Perfecto. A ver ahí. Sí, es que hace ahí. ¿Sí se ve? Sí, Ahí. Eh, ahí. ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos en vivo. Bien. Entonces, eso por favor, ahí están las puntas. Eso también lo podemos tener en cuenta y le podemos tomar nota por ahí de 1 milímetro, de 1,5 milímetros, ¿sí? Luego, los formones también pediátricos, acá se llaman formones aquellos, ese instrumental que nos permite también poder realizar cortes, porque pues tiene filo, ¿sí? Estos formones tienen filo y vienen de varios diámetros y también de varias longitudes y varias diagonales, que ya les vamos a mostrar. Fíjense que aquí tenemos una gubia. Por favor, Saulo, para que coloques al licenciado en grande, porfa, y quites la presentación para que las chicas puedan ver mejor. Sí, a ver, Saulo, vamos a por favor. esperar a las manos mágicas de Saulo, gracias a que está ahí las manos Ahí, mágicas, ¿eh?
Bien, ahí estamos. Déjame acomodarme, chicas, ahí, por favor, que estamos para que no vean ni estén en contraluz. Ahí alcanzan a ver, ¿no? Sí. Sí, ahí. Ahí Era, estamos. era que no Ahí. estaba en pantalla grande. Ahora Ahí sí. está. ¿Sí se puede? ¿Sí se ve? Sí. Ahí. ¿Eh? Esto es un formón, ¿sí? Que es de un calibre muy finito, ¿sí? Y que tiene realmente filo, pues, en la punta, del cual, ¿no es cierto?, ayuda a que nosotros podamos, con esto decía yo, poder tener un corte más certero y no llegar hasta la matriz, porque hay muchas veces que justamente esto nos ayuda a que nosotros podamos tener, si se puede decir, esa maniobra controlada, ¿sí? Hasta dónde tenemos que introducir este formón, ¿sí? Este formón es de punta redondeada, ¿sí? O de punta ovalada. Luego tenemos este formón que también es similar al otro, ¿sí? Pero con esta punta específicamente, ahí está, para que no haga brillo con la luz, ahí está, perfecto, no sé si alcanzan a ver, vamos a Sí. acercar un poquito más, Ahí, ahí. ahí, ¿sí? Bien, esta punta es como cuadrada, que también tiene un diámetro, ¿sí? Que nos permite justamente poder realizar. Fíjense ustedes, chicas, que eso es otra cosa que ojalá Dios quiera que en algún momento nos podamos encontrar en algún taller presencial, podamos realmente desarrollar esa técnica, porque créanme que realmente no es lo mismo, ¿no es cierto? Una gubia, por ejemplo, perdón, un formón de adulto, que es un poco más largo, ¿no es cierto? El diámetro que tiene del formón o la punta, sí es un poco más ancho y también eso nos permite el tener un mejor agarre, porque el instrumental tiene que tener una forma de agarre, o sea, es que tiene que tener, digamos, un pivot o donde yo pueda apoyar para que no, justamente si el niño se mueve, no se mueva con, ¿no es cierto?, el instrumental y le pueda cortar, porque eso tiene, recordemos, nuevamente vuelvo a repetir, tiene filo en la punta y bastante filoso. No mucho más que un bisturí, pero lo tiene, ¿sí? Exactamente, pero sí lo tiene. Acá les traigo, fíjense ustedes también aquí hay otro tipo, sí, de formón que también tiene la punta redondeada, ¿sí? Perdón, la punta diagonal, ¿sí? A ver así si me puedo mostrar. Ahí está. ¿Sí ven que tiene la punta como en diagonal? ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Tiene como la punta en diagonal. Sí, esto también ayuda a que, por ejemplo, cuando tengamos algún tipo de una onicocriptosis, una uña encarnada, justamente esto puede ir solamente en diagonal, ¿sí? Eh, Luego tenemos algo que se llama lima de arrastre, que también esta lima de arrastre, ¿no es cierto?, vienen de dos diámetros de 1 milímetro y 1,5 milímetros prácticamente, y que en la punta tiene como una granulación, como decirte, unas pequeñas, como si fuera una sierra, ¿saben? Las sierritas que tienen como para cortar, exactamente de la misma manera, tiene esta lima de arrastre. Lo que hace justamente es cuando yo necesito arrastrar, ¿no es cierto?, de los laterales o el surco periungueal, ¿sí? Necesito arrastrar piel o necesito limpiar algo que solamente por ahí está, no le puedo retirar con alguna gubia o algo. Recordemos nuevamente que las uñas son muy pequeñitas y son muy delgaditas, son muy frágiles. Entonces, con esta lima de arrastre, lo que nos permite es poder realizar ese arrastre, como dice la palabra, hacia la parte distal, ¿sí? Bien. Luego tenemos también, por otro lado, el tema de los alicates. También los alicates, fíjense ustedes que son muy pequeñitos y es lo que yo le decía, o sea, el agarre tiene que ser específicamente el adecuado porque pues igual como tienen puntas, ¿sí? Las puntas, ven ahí, las puntas son rectas y también hay unas puntas que son curvas, ¿sí? Acá les traje una punta Roma, ¿sí? Es recto, pero Roma, la punta, ¿sí? Ahí pueden ver específicamente, si lo ven ahí, ¿sí? Y también hay otra que tiene la punta un poco más puntiaguda, valga la redundancia, ¿sí? También pediátrico, con la diferencia que el cuerpo, ¿sí? Y la tracción es un poco más ovalada, que nos permite mayor agarre, ¿sí? Ahí, mayor agarre. Esto también es importante que ustedes tengan en cuenta, porque vuelvo a repetir siempre, lo vuelvo a repetir, es que
los alicates tienen que ser los adecuados para poder realizar las onicotomías. Fíjense que también nos faltó ahí unas diapositivas, pero le quería mostrar cómo realmente se ve la uña cuando usted va a cortar de manera cuadrada y cómo usted va a cortar cuando la uña va a estar, ¿no es cierto?, de manera redondeada. O sea, el corte anatómico. O sea, no es redondo como completo, pero sí las puntas deberían ser, ¿no es cierto?, no cuadradas, sino deben tener una pequeña angulación en las esquinas para evitar justamente que se incruste esta uña y causa una lesión como las onicocriptosis famosas, que hay muchísimos casos, ¿sí?, de uñas encarnadas en infantes y también en niños de 5 o 6 años hasta los 12, 13 años, como les decía anteriormente. Luego, para cuando tenemos un infante con las uñas un poquito más engrosadas, un poquito más gruesas, tenemos también esta alicate un poquitito más grande, también de punta recta, ¿sí? Pero bien que el cuerpo de ella tiene una tracción un poquito más, si se puede decir, más rígida, porque recordemos que cuando necesitamos cortar una uña un poquito más engrosada, necesitamos la tracción un poquito más amplio en ese sentido, ¿sí? Necesitamos hacer mayor tracción para que pueda, ¿no es cierto?, con la fuerza y el filo del alicate poder cortar. Un tip muy importante aquí, mi Yude preciosa, es que tenemos que recordar que justamente cuando nosotros vamos a retirar o vamos a hacer ese corte, debemos hacer que realmente el filo del alicate va a cortar la uña, ¿sí? No tenemos que cortar y estirar como, por ejemplo, o jalar, como se dice normalmente la uña, que hemos visto muchísimos casos de eso porque podemos tener una abulsión completa, o sea, podemos desprender la uña. Recordemos que eso está, digamos, adhiriéndose o la adherencia de la lámina hacia el lecho ungueal no está tan, digamos, resistente o fuerte como lo es con los adultos. Entonces, eso también es otra cosa muy importante que hemos visto en algunas prácticas, pues, que quieren cortar, o sea, antes de cortar, lo jalan, entonces va y se cortan lo que no queremos cortar y se hacen, o no es cierto, por traumatismo, se rompe la uña y ahí causamos una lesión en el lecho que empieza a sangrar y Dios mío, ni te cuento después, ¿no? Entonces, eso también, por favor, para que tengamos muy en cuenta. Bueno, esa parte, ¿no es cierto?, es para la parte de disección y corte, básicamente de las uñas. Les traje también otras herramientas que ustedes también lo deben utilizar y para que sepan que existen varios materiales porque algún momento lo van a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, para hacer lo que sería el deslaminado ungueal, que cuando lo necesite. Cuando necesitamos un deslaminado ungueal en esta unisectomía o en esta onicotomía, me ayude. Cuando tenemos una lámina, ¿no es cierto?, que veamos con un grosor o una cierta deformidad o una alteración justamente en ese ángulo que yo les decía anteriormente por arribita, ¿no es cierto? Y veamos como áspera, inclusive cuando ya vamos a tratar la onicomicosis. O también existen niños que tienen por trauma, ¿no es cierto?, constante dentro del pie del zapato, tienen esto y causa un cierto grosor. Entonces queremos, ¿no es cierto?, deslaminar para que esa lámina pudiera tener, si se puede decir, una curvatura, ¿no es cierto? Y reeducar en esa curvatura y disminuir el grosor. Empezamos a utilizar todas lo que se llaman las brocas o de distintos tamaños y de distintos materiales, ¿sí? O las llamadas fresas también se pueden llamar, ¿sí? Estas fresas, como ya sabemos, y si no, bueno, acá les compartimos, vienen de varios tamaños y también existe para infantes, ¿sí? Miren que son muy pequeñitas, ¿sí? Aproximadamente medio milímetro, que por ejemplo vienen para, por ejemplo, este brocado, ¿sí? Es un brocado que tiene, digamos, una parte de brocado muy fino, sí, que se puede utilizar sobre la lámina ungueal, y el de al lado que viene, así como ustedes lo ven, como parece una forma triangular, se puede utilizar para cuando necesitamos hacia los laterales específicamente, y esto es de tungsteno, ¿sí? Es un material durable, es un material que usted lo puede meter o lo puede, ¿cómo se llama?, realizar un proceso de esterilización químico, un proceso de esterilización en calor húmedo, inclusive en calor seco.
que no pasa absolutamente nada. Luego, fíjense aquí también hay otras de similar brocado, pero son de piedras específicamente que también se utilizan para todas estas cuestiones de onicotomía y que a veces necesitamos obviamente utilizarlas para poder realizar un deslaminado de la lámina, valga la redundancia, de la lámina ungueal, ¿sí? También tenemos este otro material que son las puntas diamantadas. No sé si han escuchado hablar de las puntas diamantadas. También, miren, son muy, muy pequeñitas, ¿sí? Muy pequeñitas, que nos permite poder ingresar, ¿no es cierto?, con facilidad, sobre todo en los surcos unguiales o en los laterales de la lámina unguial. ¿Mm? Y por último, aquí en lo que sería la cuestión de las fresas, les traje también el material de cerámica, que también a mí en lo particular me gusta muchísimo trabajar con este tipo de fresas o brocas, porque son muy, muy, para la uña, ahí está, son, como ustedes pueden ver, muy pequeñitos, ¿sí? Lo que nos permite también es tener, ¿no es cierto?, una mejor abrasión, ¿no es cierto?, en la lámina y realmente quedan como si fuera que no ha pasado nada en esa uña, ¿sí? Son muy nobles realmente y el grosor de ellas van a depender siempre en lo que nosotros necesitemos utilizar para, por ejemplo, si fuera para lateral o fuera para realmente una lámina un poquito más amplia, ¿sí? También existe ese tipo de fresas como esta, por ejemplo, pero en cerámica, ¿sí? Y después también los famosos discos, que también lo hay en tamaños, fíjense ustedes qué pequeñito es este, sí, que también lo podemos utilizar para niños cuando, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que utilizar en alguna aspereza, en talón o algo así, también podemos utilizar. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto?, entre, este es el mandril, ¿no? Donde se coloca. Fíjense ustedes la diferencia entre el pediátrico y el adulto, ¿sí? Es mucho más pequeñito y este es un poco más ancho, más largo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se utiliza, cómo se monta, digamos, que también es importante que ustedes lo conozcan y lo puedan saber, ¿no es cierto?, armar y desarmar. Y también aquí les traje algo muy interesante que son los famosos anillos hemostáticos que ustedes también deberían más adelante poder utilizar. No hace falta que lo conozcan, pero como conocimiento y como cultura general, sí se utiliza estos anillos hemostáticos en situaciones como, por ejemplo, en una onicocriptosis, que nosotros ahí evitamos que, ¿no es cierto?, pudiera haber sangrados o algo así, ¿no? Entonces, que también eso se puede utilizar en pediatría y que se usa, de hecho, en pediatría para poder realizar esas onicotomías u onisectomía. Así que bueno, les dejo entonces aquí con todo esto, este arsenal de instrumental que es de mucha utilidad para la parte pediátrica. Y bueno, aquí les muestro, ¿no es cierto?, el juego básico que deberíamos tener en toda nuestro gabinete y cómo se utiliza y bueno, cuáles serían los usos específicamente para una cosa u otra, mi Yude preciosa. Wow, todo genial. Chicas, quiero decirles algo. La parte donde el licenciado coloca en demostración el tamaño del instrumental es muy pequeñito, créanme, es súper pequeñito, no es el que estamos nosotros acostumbradas a utilizar, ¿ok? Por allí creo que Alma dice que tiene algunas de esas, de los bigs, puntas, pimpollo, broca, fresas, como lo conozcan ustedes en su país, Sí. pero estos son pediátricos, ¿ok? Así es, mira la diferencia, ¿sí? No sé si alcanzas a ver la Sí, diferencia de tamaño. Este es el de adulto y este es el de pediátrico, pues, ¿no? Entonces ven que es muy pequeño, o sea, la diferencia casi que más, un poquito más de la mitad del instrumental normal del adulto, ¿sí? para que lo tengan en cuenta que no son las mismas que la de los adultos. Así es. Esta clase sí también, esta charla como todas va a quedar grabada. Y por acá voy a tomarme el atrevimiento porque esto es algo como creo que es colombiano. En Venezuela tienen un parecido, un nombre, no sé si sea internacional y lo puedan conocer en otros países, pero Emma, muy buenas noches, Emma pregunta sobre los llamados zapatos no tuerce. ¿Son necesarios para los niños? Pregunta ella. Como el Lic no sabe, porque obviamente está en Ecuador, yo voy a responderte, mi querida Emma.
¿Qué pasa con este tipo de calzado? Primero es pues una idea nacional colombiana que para mí es genial. Obviamente, hablando de costos, pues sí es un poquito, algunas personas no los pueden adquirir, hablemoslo de esa forma, pero ellos tienen lo que dijo el licenciado al principio, que son completamente livianos y tienen un contrafuerzo para ayudar a los niños a caminar, por eso tiene su nombre, no tuerce, para que no se le tuerzan los pies. Los pies. Entonces, exactamente, por eso es que se llaman así. Entonces son muy livianos, ayudan a caminar, tienen una suela antirresbalante, todas las características que nombró el licenciado sobre un zapato que debe tener para un infante, lo tiene, no tuerce. Sin embargo, hay otros tipos de calzados que también son ergonómicos, que también tienen estas bondades que ustedes pueden buscar. ¿Es obligatorio? No, nada en esta vida es obligatorio. Podemos buscar otras formas. De hecho, el LIC nos ha dado muchas ideas. Entonces, ¿como cuáles? Como la de las medias con la suela antideslizante. Así es. Fíjate, Jude, que hay un punto muy importante. En el tema del calzado para los niños, es lo que yo creo que nombré al inicio, debemos tener en cuenta que nosotros no podemos coartar la articulación, ¿no es cierto? Ni podemos cortar o coartar la parte circulatoria y ni mucho menos lo más importante es que en esa etapa justo inicialmente cuando está el niño recién empezando a pasar la etapa de gateo a los primeros pasos, no podemos colocar ningún tipo de zapato cuando está empezando a caminar, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es que poder cubrir a ese niño con unas medias, ¿no es cierto?, que sean justamente así mismo, que tengan que simulen una suela antideslizante, pero teniendo la precaución de que la articulación no se vea afectada, porque justamente esa libertad que tenemos de la articulación va a hacer que el niño empiece a fortalecer sus músculos y también empiece, ¿no es cierto?, a lo que decía anteriormente, lo más importante, a su propiocepción. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño a partir de que empieza así como el adulto empieza a tener sensibilidad, ¿no es cierto?, en las manos para poder sentir si eso está caliente o está frío o está blando o está duro, lo mismo sucede con los pies de los niños. Ellos necesitan, o sea, es necesario para su desarrollo que ellos empiecen, ¿no es cierto?, a través de la planta del pie, a sentir y a experimentar todas esas sensaciones que el medio ambiente propiamente de él lo proporciona. Porque justamente uno a veces dice, le quiero poner para que los pies no se tuerzan, pero en realidad eso hay que ir viendo, como les dije yo, así como decimos que el tema del pie plano, el niño nace con pie plano, ¿sí? Nace con pie plano y hasta los 4 o 6 años de edad más o menos eso va a empezar fisiológicamente a ceder. Y ya cuando obviamente si no tiene alteraciones, por ejemplo, en la caída, si no se tropieza, no, el niño no empieza a llorar por dolor, porque muchas veces el niño no sabe identificar los dolores o no sabe identificar las molestias que él está sintiendo. Entonces, a ese nivel, entonces es importante que tengamos mucho en cuenta esa parte. Por eso inicié, ¿no es cierto?, diciendo que cómo es, digamos, los pies en el nacimiento, ¿no es cierto? Y cómo se va desarrollando a lo largo de la vida de él hasta que llega pues a esa consolidación de su marcha y ya propiamente ya empieza a consolidarse la parte ósea, cartilaginosa y bueno, todos los componentes que tiene el cuerpo a nivel estructural, si se puede decir. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan mucho en cuenta a la hora de usar el tipo de calzado para los niños. ¿Y a qué edad sería lo más recomendado? Pregunta Cindy. ¿Y cuál sería el calzado más adecuado? Miren, con este aspecto, sí, lo más adecuado, no te puedo indicar en este momento que sea lo más adecuado para el niño, porque vuelvo y repito, este tema del calzado también es un tema aparte. ¿Por qué?
tenemos que tener en cuenta y valorar e identificar, ¿no es cierto?, la necesidad del niño. Vuelvo a repetir, los niños necesitan un zapato donde el contrafuerte no sea tan ajustado, ¿sí? Sea de flexible, la suela antideslizante, sea antitranspirante y sobre todo que sea cómodo para que el niño tenga libertad, ¿no es cierto?, dentro del zapato. No significa que el zapato, ¿no es cierto?, va a estar ajustado para que el niño no pueda moverse, porque el niño realmente cuando va a caminar, hagan de cuenta que hace este movimiento, ¿sí? Porque es como si fuera que tuviera literalmente unas manos agarrándose a los los piecitos al piso, ¿sí? Entonces, ese agarre es lo que va a hacer que el niño empiece a desarrollarse la parte motriz. Entonces, lo ideal sería desde el año hasta los 4 años de edad, solamente proteger los pies y ya, bueno, obviamente, si es que ya a partir del tercer y cuarto año, usted puede empezar a colocarle a su niño unos zapatos que sean cómodos y adecuados de las mismas características que estamos hablando anteriormente. Entonces, cuidado con eso, pero sí es importante que tengan en cuenta en qué etapa está pasando el niño. Fíjate tú que ahí en Colombia, de hecho, Millú de Bella, hay una marca de zapatos, ¿sí?, que tiene para etapas de los niños. Muy, muy bonito. Ahora la industria, es lo que te acababa de decir anteriormente también, o sea, la industria también así está, digamos, muy preocupados por esa parte porque nos empezamos a dar cuenta que realmente todas estas patologías, no solamente de las uñas, mi Jude, sino simplemente todo el resto de otras patologías, particularmente hablando, que se deben identificar en edades tempranas, lastimosamente lo vemos a los 20, 25, 30 años que pudimos haber evitado, ¿no es cierto?, con un simple cuidado como lo que estamos hablando con el tema del zapato o el calzado. Y pregunta Ginita que si pueden, que si deberían usar plantillas. Mira, la pregunta está bien, sí pueden usar, pero no es obligatorio, ¿no? Vuelvo a repetir, lo mismo que sucede con el uso de los calzados, ¿no es cierto? Las plantillas para poder prescribir hay que valorar al niño. Tengo casos, o bueno, hay casos, ¿no es cierto?, también documentados científicamente, que cuando los niños empiezan, por ejemplo, a tener alteraciones en su marcha, como por ejemplo, se tropieza muy de seguido, hablando de los 3 años en adelante, o 4 años en adelante, o 5 años en adelante, se empieza a caer mucho, el niño se queja de dolor y no sabe dónde le duele, tú empiezas a tocar, a sentir los pies están un poquito inflamados, hinchaditos, entonces allí es necesario identificar desde la biomecánica infantil si es que yo voy o no a adaptar plantillas, porque en esa edad sí es importante que sí lo utilicen porque, pues, como vimos anteriormente, el pie, repitiendo un poco, ¿no es cierto?, los cartílagos, los huesos están recién desarrollando y recién osificando. ¿Qué quiere decir osificando? Recién se van a empezar a unir y se van a empezar a hacer un poco más sólidos, un poco más fuertes. Entonces, eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a que por ejemplo, si fuera lo más común, ¿no es cierto?, en un niño es el tema del pie plano, que a veces no se consolida en la etapa infantil y tiene problemas en edades adultas, ¿sí? Entonces, ahí sí tendríamos que, la respuesta es muy relativo que se obligue a utilizar plantillas en esas edades tempranas. Hay que valorar, porque cada caso, como habíamos hablado anteriormente, cada persona es diferente a todos, pues, ¿no? Porque somos únicos e Por eso irrepetibles. somos individuos, Así, exactamente. exactamente, e irrepetibles. Alejandra, no sé, es un testimonio. Dice, tuve un paciente de 4 meses, lo tuve que derivar porque no supe cómo ayudarle. Tenía 2 meses con onicocriptosis. Según la mami, era herencia. ¿Sí? Claro. Exactamente. La Sí, sí, sí. onicocriptosis puede ser Sí, herencia. puede Y ser, claro que sí. hay bebecitos de 2 y 3 meses con onicocriptosis. Sí, Lo señor. importante era que ustedes conocieran el instrumental adecuado, porque es donde cometemos el error nosotros como profesionales, se los voy a Así decir. es. ¿En qué sentido? En que utilizamos el mismo instrumental para las personas adultas, para los niños, para los peques. Sí, Entonces ahí podemos hacer cortes excesivos o podemos tocar la piel. Entonces lo sí, importante y en realidad la preocupación de nosotros como familia y profesionales era que ustedes entendieran que son distintos. Pues sí. lo vemos y son iguales, pero son Son miniaturas. miniaturas, son pequeños.
Exactamente. Son Ludari pequeños. pregunta algo para los hongos en las uñas de los pies. Ludari lo tenemos, ya lo conocen. Claro que No lo conoce. nuestro Nails Food and sistema Kit. Kit, exactamente. Aquí tenemos el Goterobat y nuestro Food Food Sanitizer, sanitizers. que vienen juntos para los hongos, inclusive para la edad pediátrica, o sea, para los niños. No Sí, hay ningún problema. ¿Dónde sí. puedo comprar el kit? No se observa por aquí, ya lo hablamos. Y Eliezer Amir preguntó cuando estaba mostrando que los alicates, que también por aquí han preguntado mucho, que cuál sería el número más recomendado, dice Eliezer. Para el alicate, lo más recomendado para los niños. Claro, es que es como le digo, el pediátrico, aquí está, ustedes lo pueden ver. ¿Saben qué? Mira, acá tengo el pediátrico. Fíjense que el pediátrico, exactamente acá tengo una regla. Si ustedes lo pueden ver, aquí tenemos una regla, y aquí, perdón, ahí más o menos, mide más o menos 10 centímetros. En cambio, la del adulto, bueno, no tengo aquí, tengo todo allá guardado, pero el del adulto es un poco más tosco, es un poco más grande, un poco más ancho, inclusive el cuerpo, la punta y todo, y la tracción también. Fíjense ustedes, aquí tengo un formón que se utiliza, ¿no es cierto?, para los adultos, mide exactamente alrededor de 15, 16, 15 centímetros y medio. ¿Sí? Normalmente un formón de adulto. Y fíjense ustedes cuánto mide, ¿no es cierto? Específicamente 9 centímetros nada más, 9 centímetros nada más el de pediatría. ¿Sí? Entonces es muy pequeñito porque, bueno, aparte de eso, que no solamente es el largo, o sea, no es la longitud, sino también es la forma, ¿no es cierto? Y el ancho de las puntas y el filo que tiene las puntas, ¿sí? Si ustedes pueden observar, mide apenas, ¿no es cierto? La punta mide 0.13 milímetros, la punta, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta y como dice Jude, la idea justamente era eso, o sea, que ustedes vieran la diferencia de la parte pediátrica del adulto. Y por favor, está bien lo que está diciendo Jude, que es en el sentido de que no sería lo ideal utilizar, ¿no es cierto?, instrumental adulto en pacientes pediátricos, porque ya se ha visto todos estos problemas se agravan porque el corte no es el mismo, no tenemos el mismo control para poder, ¿no es cierto?, en ese acceso que vamos a tener, ¿no es cierto?, para cortar la uña con un alicate pediátrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces Aquí, la respuesta es esta. listo. Esperemos que sí entiendan. Por acá, ¿dónde pueden conseguir los formones? Dice Linita, Anita también. Doña Yolanda, que genial, que tiene que dar la clase de calzado. Muy bien, Eli dice, en Cliarsal Latinoamérica encontré mi kit pediátrico, exactamente, chica, eso todo es con nosotros, con mucho Así gusto es. les vamos a dar toda la asesoría para que ustedes adquieran los precios, las medidas, ya se los dijo el licenciado, también Alejandra, sí, como lo acabas de escuchar, en Guate también lo vamos a vender, ya le dijimos cuál era el número del alicate Suseli, el de las uñas más gruesas no es que es más grande, es que es, bueno, en este caso él mostró uno que era más ergonómico, más suavecito y el otro es más fuerte. Sí, Entonces, no es que va a comprar uno de 20 y uno de 12, no. La diferencia es que el agarre que tiene uno del otro para poder hacer eso. Uh-huh. Don Eliezer con nosotros, con mucho gusto nos escribe. Marlene pregunta algo de la esterilización, pronto volveremos con esos temas. Chicas, por favor, concentrémonos. Yo sé que a veces tenemos otras preguntas, pero sería muy injusto que leyera preguntas que no tienen nada que ver con el tema de hoy, con las preguntas que sí tienen mucho que ver con el tema, porque debemos aprovechar al licenciado. Y así todos los profesionales. Entonces, si la pregunta es sobre el tema del día, con mucho gusto la leo. Si no es del día, la pasamos y en el momento adecuado la leeremos. De Meli con nosotros se pueden comprar y exactamente también, Emma, podemos utilizar las medias, como dijo el licenciado, y hasta qué edad no deberían usar zapatos, ya le respondió el licenciado también.
Claro que sí, Anita, tenemos pensado, todo esto es para que ustedes vayan viendo lo que pueden aprender con nosotros. O sea, la Así idea es que amplíen estos conocimientos, obviamente, en una capacitación. Entre por acá, no sé qué me estás hablando, Emma, que dice que no sabe si lo nombraron y no escuché o entré tarde. Por acá, Alma nos pregunta, ¿un bebé puede tener onicomicosis? Sí. Sí, claro que sí. Sí puede. Totalmente. Y allí es donde entran nuestros productos que son bondadosos, que son muy nobles y que son adecuados para utilizarlos en pacientes pediátricos, tanto como en pacientes diabéticos, como en pies geriátricos y así sucesivamente. ¿Ok? Rosy está en Estados Unidos. Emily dice que tenía una clienta de 7 años, la tenían en taekwondo y el deporte dañó su lámina del alus, mejor dicho, los dos alus. Lo que ella pudo la ayudó, pero la derivó a un podólogo porque ya cada vez era más grave, porque cada día la onicocriptosis era peor y llegaba muy maltratada. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, como el goterovac, dice Emma, sí. Nosotros, como les estoy diciendo, la onicomicosis se puede tratar en pacientes pediátricos con el goterovac. De verdad van a ir a la segura y vamos a estar muy tranquilos porque no le vamos a hacer ningún daño a los pequeñitos de nuestra casa. Por aquí Marcela dice, ¿cuándo viene el DODA a Colombia? Necesitamos sus clases urgentes. Excelente información. Qué bueno, claro que sí, muy pronto seguramente, seguramente que sí, seguramente que sí. Bueno, mire, la verdad es que usted sabe cómo es esto, se nos extiende el tiempo. Sí, no, Eh, por aquí dice Ginita que si podemos utilizar bandas, me imagino que moleculares, que está preguntando ella, para tratar las láminas involutas en los niños, en los pacientes pediátricos. en los Respondan. ni- mire, hay una cuestión que es el tema de la ortonicsia, ¿no? Son procedimientos que tienen que ver con justamente esto, para ayudar a reeducación ungueal, pero no es recomendable en niños, ¿sí? Porque pues volvemos a lo mismo, las uñas de los niños son muy flexibles, son muy débiles, muy delgadas, entonces no está indicado en pacientes pediátricos. Pero si en el caso usted necesita, por ejemplo, a los 11, 12 años, ¿no es cierto? Utilizar, por ejemplo, en el caso de que una persona tenga las uñas traumáticas por algún tipo de deporte de contacto o sea, de una amplitud o de una rigidez de potencia, que se llama potencia, ¿sí? Sí lo podemos utilizar. En el mercado te pueden decir sí lo puedes utilizar para niños, pero realmente el tratamiento para este tipo de cosas sería un tratamiento conservador, no utilizar ortonixia, ¿sí? No digo que a lo mejor y a futuro pudiera ser que alguna industria pudiera sacar este producto, pero realmente sería como utilizar algo en vano porque no amerita. No, tú puedes, inclusive puedes hacer una reeducación con solamente el puro corte, ¿ya? Y eliminando los factores, obviamente, que están causando que esa uña se deforme, se traumatice, la sonicocriptosis a repetición, o sea, como por ejemplo el caso de esta chica que no me acuerdo el nombre, que lo ha dicho, sí se puede hacer eso a través de un tratamiento conservador. Pero ya el utilizar dispositivos como por ejemplo las ortonixias en infantes no está indicado. No está Y indicado. pequeñitos no. Ahí, No. eso lo hablamos la charla pasada, en la conexión pasada, que ya sí hay personas que recomendamos después de cierta edad, pero Sí, bebés sí, sí. no. Recuerden No, que las láminas no. son unos cartílagos, todavía no están queratinizadas completamente, Así es. entonces son muy débiles. Entonces Sí, no podemos colocarle a algo artificial que les vaya a caer. Bueno, Ginita, tu niña sí puede. La niña de Gina tiene 13 años, tiene sí, uñas sí, sí. involutas, tiene muchas Esto sí. recidivas, pero Sí. no te aconsejo las bandas moleculares. En este caso, No, puedes trabajar con resina u otra sí, técnica. Tendríamos que sí. estudiarla. Bueno, cualquier cosita, Ginita, estoy a la orden, me escribe Así es. por privado y te asesoro para tu niña, con mucho gusto.
Entonces, mi queridísimo licenciado, le agradezco esta oportunidad de llevar este tema tan importante para toda nuestra comunidad que estaba esperando desde el 2024. Sí, Y bueno, del año pasado. sí, eso era terrible. Todas las chicas, ¿cuándo? El instrumental pediátrico, Bueno, y aquí está, lo prometimos, lo cumplimos como siempre lo hacemos. Y bueno, voy a despídate también usted, licenciado, a todas las chicas, para Muchas luego gracias. estarme diciéndole que viene para el jueves. Ahí son todas suyas. Claro que sí. Yo eternamente agradecido nuevamente a ClearSal. Aprovecho para mandar un saludo a todos en Guatemala, a toda Latinoamérica, a nuestra querida jefa allá, la señora Katia, y a todo el equipo ClearSal que diario trabajan arduo para que todo esto sea posible. Y pues bueno, saber que contamos con todos, con todo un equipo para toda esta parte educativa, que bien también yo agradecido a ti y felicitarte también, Jude, por todo el trabajo inmenso que sé que realizas, sí, y que día a día tratas de mejorar para toda la comunidad. Y bueno, siempre trayendo temas interesantísimos como este. Y bueno, espero que en algún momento nos podamos ver en algún taller para poder realmente ya hacer la parte demostrativa, porque no es lo mismo que yo les muestre aquí que lo muestre en persona, ¿no? Y tener casos clínicos para que ustedes puedan después, cuando les toque algo similar, ustedes ya saben qué realizar y qué hacer. Así Así que es. Bueno, eso. muchísimas gracias, colega. Dios me lo bendiga, que descanse. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Bueno, chicas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy nos extendimos un poquito, bastante, pero la idea era esa, que ustedes pudieran ver y también darse cuenta de que sí son bastante diferentes lo que utilizamos a diario nosotros a lo que se usa con los chiquitines, ¿ok? Lo máximo, dicen por aquí, amén, amén. Siempre estas bendiciones son muy importantes para todos nosotros porque nos llenan primero de motivación para seguir haciendo esto por ustedes, llevando estos temas de verdad importantes, haciendo estos espacios educativos de la manera real, donde ustedes sí pueden aprender. Y bueno, recuerden que el jueves tenemos a nuestro queridísimo profesor Giovanni Calvo con nosotros, que va a hablarnos sobre el calzado inadecuado que utilizamos. Por ahí quienes me han escrito para el dolor que tienen en este momento por los pies, por usar unos tacones inadecuados, saben quiénes son y saben que tienen que estar de en primera fila en esta entrevista el día jueves, chicas. No voy a decir nombre, ustedes saben quiénes fueron. Así que, bueno, ya más nada, vengo saliendo del trabajo, sí, profe, estoy hablando suyo, que el jueves usted las va a regañar. Ya llegó el profe Geo aquí a Facebook, entonces, bueno, ya todas las chicas que se conectaron en Instagram y que han estado, se mantuvieron durante toda la charla, que hoy estuvo muy interesante, tan interesante que muy pocas hablamos. ¿Por qué? Porque estaba muy bueno. Entonces, bueno, chicas, muchas gracias a todas. Amén por todas las bendiciones. Como dijo el licenciado, somos un gran equipo, no solamente estoy yo, detrás de mí están muchos que se quieren ir a descansar también porque ya es bastante tarde. Así que nos vemos en el nombre de Dios el jueves. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.